¿Quieres tener tu trabajo bajo control utilizando ClickUp? Pues estás en el vídeo adecuado y es que te voy a enseñar fácilmente cómo puedes organizar tu día para ser mucho más productivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miquel Nadal, un gusto saludarte, especialista en neurociencia, productividad personal y herramientas digitales. Y en este vídeo te voy a mostrar una breve metodología para que organices tu día, para tener claras tus prioridades e incrementes tu productividad. Antes de que sigas, dale un buen like a este vídeo para que llegue a otras personas que también buscan este vídeo. Y en segundo lugar, suscríbete, el único canal en español donde hablamos sobre neuroproductividad y herramientas digitales como ClickUp. Es gratis. Ahora sí que sí, sin más dilación, dentro vídeo. Antes de que sigas, tengo un regalo para ti, y es que puedes descargarte un ebook totalmente gratuito para gestionar tu tiempo e incrementar tu productividad. Lo tienes aquí abajo en el enlace en la descripción, donde encontrarás plantillas, vídeos, tutoriales e incluso mega guías para que puedas ser mucho más productivo. Totalmente gratis. Aquí abajo, en la descripción. Uno de los pasos imprescindibles que te recomiendo es que planifiques el día anterior. Todavía existen muchísimas personas que lo que hacen es organizar su día la misma jornada. Y eso implica muchísimas urgencias y faltas de planificación. Si tú, por ejemplo, te basas en el correo o en lo que te va llegando ese mismo día, lo más probable es que nunca puedas planificar aquello que debes hacer, sino que en este caso vas aceptando solicitudes y peticiones de otras personas que hacen que tu organización se rompa por completo y además te alejen de tus propias metas personales. Así que la recomendación es que puedas planificar el día anterior, preferiblemente que sea más o menos 1 o 2 horas antes de que termines, porque tú ya sabes, a la última hora, cuando ya estás a punto de partir, es muy probable que pienses, ¡buah! Ahora, ¡qué pereza! Y hay varias cosas que deberíamos tener en cuenta a la hora de planificar. La primera de todas es que todos los días deben quedar a cero. Y este es un punto para mí fundamental. Habitualmente lo que hacemos es que tenemos listas infinitas. Pues bien, si hoy estamos a lunes, a martes o el día que sea, deberían quedar todas las tareas vacías. ¡Ojo! Que estén vacías no implica que estén realizadas. Es decir, que tú puedes terminar el día con 3 cosas pendientes, pero eso sí, esas 3 cosas pendientes deben desaparecer de ese día, del lunes, y tenemos que ponerlas a otro día o a otras listas. Si quieres saber más sobre eso, podrás encontrar muchos vídeos donde hablo también sobre este tema. Así que reset diario, todos los días a cero. Eso le va a dar una tranquilidad y una calma mental increíble a tu mente para que sepas muy bien qué es lo que debes hacer. Y en segundo lugar, vamos a evitar la sobreacumulación. El segundo punto tiene que ver en tener en cuenta las tareas recurrentes de cada día. De eso hablaremos más adelante. Aquí les vamos a denominar las tareas de control, es decir, aquellas tareas con una frecuencia conocida que se van repitiendo a veces diariamente, otras semanalmente o incluso más allá de una semana. Como aquí organizamos nuestro día, no entraremos tanto en detalle de aquellas tareas que debo hacer a lo largo del tiempo, por ejemplo, de manera trimestral o semestral. Así que si yo tengo en cuenta las tareas recurrentes, a la hora de planificar me será mucho más sencillo saber cuánto tiempo real tengo disponible. Y la última opción de todas, criterios de priorización. ¿Cómo priorizas? Esto que tienes que hacer el día siguiente, ¿cómo lo vas a hacer? Yo te voy a dar también unos pequeños criterios al final de este vídeo para que te quedes aquí, sobre todo para que se entienda el concepto. Pero por supuesto aquí puedes priorizar por muchísimas cosas. Por si son las tareas más relevantes, que impactan en tus metas, porque son cosas que ya están fuera de plazo y hay que hacerlas ya, o simplemente por criterios más biológicos, tu energía mental, es decir, en qué momento del día tienes más energía, o simplemente por tu capacidad de concentración, o por si trabajas en casa, si estás en la oficina, en fin, hay múltiples variables a tener en cuenta a la hora de priorizar tus tareas. Vamos a empezar por una distinción elemental a la hora de planificarse, y es que hay 2 grandes tipos de actividades, como verás a continuación. Y esto sobre todo tiene muchísimo que ver con la herramienta que vamos a ver, sobre todo porque cada una de ellas va a ir en herramientas distintas. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con tareas, esto sí que lo pondremos en la herramienta de organización. En cambio, todo lo que tenga que ver con eventos, por ejemplo, lo que son citas, lo que son congresos, formaciones o reuniones, todo eso irá en el calendario. ¿Por qué esa diferencia?
¿Por qué hay tantas cosas que van en un sitio y otras en otro? Pues básicamente porque los dos elementos, el primero de ellos se llaman los eventos. Antes lo decíamos, aquí podemos categorizar cualquier tipo de reunión, cita, congreso, formación, no importa. Lo interesante de esta distinción es que esto siempre va en el calendario. Y fíjate el porqué. Un evento siempre tiene una hora de inicio. Si yo tengo una formación mañana para uno de mis talleres, esto va a empezar a una hora concreta, la que sea, a las 9 de la mañana, a las 12 de la tarde, no importa, pero siempre tendrá una hora concreta y un día asignado. Incluso, también hay que decir que cualquier evento es porque implica a otras personas. No podemos hacer un evento con nosotros mismos como concepto, que evidentemente podemos hacer una autorreunión o buscar un momento para nosotros, cierto, pero eso ya no sería el evento como tal. Un evento siempre implica otras personas y siempre tenemos una hora de inicio. En el momento que calendarizamos algo, ya por su propio nombre podemos ver que tienen que ir sí o sí en el calendario con una hora específica. Por otro lado, tenemos las tareas. Y es que las tareas es el otro elemento de planificación que si no va en el calendario, irá a la herramienta de planificación correspondiente. Fíjate que la diferencia entre eventos y tareas es que las tareas, ahora sí, son actividades individuales. Porque por mucho que tú hagas tareas compartidas, en el fondo la tarea siempre la terminas haciendo tú. Solo hay una persona que pueda hacer la tarea. Aunque sea diferentes partes de una tarea que pueden hacer varias personas, cierto. Así que son actividades individuales que, y esto es otro punto que añadimos, no tienen hora de inicio asignada. Una tarea normalmente puede tener una fecha límite. Hay que hacerla mañana o el 26 de tal mes. Perfecto. Pero la hora no suele tenerla. Tú decides en qué momento la implementas. ¿En qué momento te vas a poner a hacerla? Puedes decidir hacerla a las 6 de la mañana o la puedes hacer al mediodía, pero en realidad tú eliges en qué momento la vas a hacer. Esta diferenciación entre eventos y tareas la hacemos porque en la herramienta que vas a usar para planificar no vamos a añadir eventos, solo vamos a añadir tareas porque son actividades individuales que pueden formar parte del todo, donde lo compartas con otras personas. Y además, no tienen una hora de inicio, así que tú mismo lo vas gestionando para que sepas en cada momento qué tarea debes hacer. Y ahora, a la hora de definir los tipos de tareas, vamos a entrar en dos tipos que serán vitales para entender cómo nos planificamos en el día a día. Recuerda que aquí estamos organizando nuestro día, pero los tipos de tareas van a quedar clarísimos desde ahora. El primer tipo de tareas que existe están desarrollados en base a la frecuencia. Así que el primer tipo tiene que ver con las tareas recurrentes, que en este caso les vamos a denominar tareas de control. Estas tareas de control son tareas repetitivas de frecuencia conocida que vamos a hacer durante todos los días, todas las semanas, todos los meses. En este caso en concreto, teniendo en cuenta que hablamos de organización diaria, nos hemos quedado solamente con las tareas que se repiten diariamente o incluso semanalmente, pero no las que van más allá. Y es que dentro de las tareas de control podemos encontrar dos subtipos, dos subclasificaciones. La primera de ellas tiene que ver con las tareas de control de alta frecuencia. Estas son las que nos van a interesar más, ya que estas también irán dentro de la herramienta de planificación. Aquí podríamos decir desde una revisión diaria hasta consultar un documento o descargar unos datos. Son cosas que podemos hacer una vez a la semana o 2 veces por semana o incluso una vez diaria, y esto lo vamos a notar en esta herramienta que estábamos comentando. Por otro lado, tenemos una excepción, hay que decirlo, y son las tareas de control de baja frecuencia, aquellas que, por ejemplo, hacemos de manera quincenal, mensual o simplemente cada cierto tiempo. Este tipo de tareas no las pondremos en nuestra herramienta de planificación, sino en el calendario, porque obstaculizan la lista de tareas donde ponemos cosas mucho más diarias, mucho más semanales. Imagínate que ahora ponemos una tarea que hay que hacer cada 3 meses. Eso va a estorbar, va a molestar claramente nuestra organización. Por este motivo lo vamos a poner en el calendario como si fuera una tarea, en el sentido de que es una tarea de todo el día para que no ocupe una hora concreta, y así de esta manera cuando se aproxime el día, entonces vamos a decidir hacerla o no.
Además de las tareas de control, que son tareas repetitivas de frecuencia conocida, tenemos lo contrario, que serían tareas puntuales, es decir, tareas espontáneas, tareas esporádicas, que tienen una frecuencia desconocida, ya que no tienen por qué repetirse en el tiempo. Incluso algunas de ellas pueden ser puntuales una sola vez en tu vida y jamás se van a volver a repetir. Dentro de las tareas puntuales también encontramos una doble clasificación. Esta subclasificación de las tareas puntuales empieza por las tareas puntuales planificadas. Fíjate que en este caso son las tareas que tú tienes en una lista o que forman parte de un proyecto y que tú decides organizarlas a lo largo de la semana o de las próximas semanas. Estas son las que tú planificas. Por otro lado, la otra tipología o subclasificación de tareas puntuales son las que no están planificadas. En este caso el dibujo representa una seta que, como te puedes imaginar, son pequeños imprevistos que van saliendo a lo largo del día y que nosotros tenemos que determinar si son tan urgentes como parecen. Hay muchas setas que no lo son. Aparecen ahí como urgencias, nos dicen que hay que hacerlo ya y resulta que si las analizamos un poco no sería el caso. En este caso, las no planificadas, vamos a decidir qué hacemos con ellas. Si realmente hay que hacerlas hoy y hay una cuestión de plazos que no podemos superar, seguramente la pondremos en la lista de tareas para hoy. En cambio, si no sabemos cuándo, quizá la podemos poner en otra lista más secundaria que no aparezca directamente en el día de hoy. Esto que estás viendo aquí serían los grandes dos tipos de tareas. Tareas de control por un lado, donde son repetitivas con frecuencia conocida, y tareas puntuales, que son tareas esporádicas de frecuencia desconocida. Una vez tengamos claro cómo podemos clasificar las tareas, el siguiente punto será definirlas bien. Sí, puede parecer algo muy fácil que todos hacemos en un post-it donde anotamos las tareas, pero muchas veces falta información, no son claras y además nos dejan entrever muchas dudas a la hora de implementar esas propias tareas. Sé que definirlas bien tiene algunos factores importantes que vamos a ver a continuación. En general, si te fijas, te voy a poner 3 ejemplos que ahora mismo vas a ver que utilizamos muy a menudo y que no serían buenas definiciones de las tareas. Una de ellas podría ser hacer seguimiento. Está bien y evidentemente se puede llegar a entender si tiene un contexto previo. A veces no escribimos mucho más porque con eso ya nos basta, ya nos entendemos. Pero ¿qué pasa cuando colaboras con otras personas? Cuando anotaste esa tarea en un momento en el cual no tenías esa concentración clara, lo que pasa es que a la hora de ponerte en acción dices, no sé muy bien lo que tenía que hacer. Y como no lo tienes claro, prefieres hacer otras cosas de peor valor, o al menos unas tareas secundarias que no te están aportando absolutamente nada a tus metas principales. Así que hacer seguimiento habría que hacerla un poquito más clara. Lo mismo ocurre con esta segunda opción, que sería realizar informe. Claro que puede llegar a quedar claro, pero el problema que tiene es que primero es muy extenso, dependiendo también de cómo es el informe. En segundo lugar, nos queda algo muy genérico, porque el informe puede tener muchas partes, y fíjate que si incluso lo delegamos a una tercera persona, esta persona puede decir, pero ¿qué es lo que exactamente tengo que hacer? Y el último punto de todo, si implementar proyectos, estamos en lo mismo. Un proyecto puede ser extensísimo, muy largo. Y si además no tenemos toda la información previa que necesitamos, tendremos un serio problema a la hora de avanzar con ese proyecto. Así que me gustaría mostrarte 3 cosas básicas que una buena tarea tiene que tener a la hora de definirla. La primera de todas, tal como estás viendo aquí en pantalla, tiene que ver con la duración. Yo te recomiendo que una tarea no debería superar nunca los 90 minutos. Y claro que al final no te lo tomes exactamente de manera literal. Si supera los 91 minutos tendremos problemas. Claro que no, esto no va por aquí. Pero sí que es verdad que en el momento que tenemos tareas cortas son mucho más gestionables. Fíjate que puedes encontrar un hueco fácilmente en tu calendario. En cambio, cuando son tareas muy extensas de varias horas, cuesta horrores encontrar un huequín dentro de tu propio calendario. Seguro que te ha pasado varias veces. Además, también hay una cosa que es más psicológica, que tiene que ver con el logro, con las pequeñas victorias. Cuando tienes tareas pequeñas, la sensación de avance es mucho más rápida. Porque yo termino la tarea y como es corta, oye, estoy avanzando. En cambio, a veces, cuando las tareas son muy extensas, es como si te pasaras todo el día trabajando y no estás consiguiendo absolutamente nada, cuando no es verdad. Si esto lo hubiéramos dividido en pequeñas partes, todo hubiera sido mucho más sencillo.
Y además también las tareas cortas nos permiten evitar la sobreacumulación. Cuando las tareas son muy largas, lo que pasa también es que parece que las vayamos arrastrando durante varios días. En cambio, las tareas cortas nos permite acortar por aquí, alargar un poquito más de allá y más o menos unificar y balancear tu tiempo a lo largo de la semana. Dicho esto, además de la duración, que como dijimos es de 90 minutos, la recomendada, hay otro punto también fundamental, que es el verbo inicial de acción. Antes, en los ejemplos que te acabo de poner, fíjate que son verbos muy genéricos, que si hacer, que si implementar, que si ejecutar, que si realizar. Son verbos tan genéricos que tampoco nos dan claramente una acción. Por eso mi recomendación es que pienses un poquito más en qué tipo de verbo puede encajar más para que la persona que lo vea, ya seas tú u otra persona, sepa muy bien qué es lo que tiene que hacer. Después, como verás, te pondré algunos ejemplos y todo esto quedará mucho más claro. El último punto para definir bien una tarea tiene que ver con la fecha. Sí que es verdad que para un proyecto las fechas tienen que estar muy claras. Oye, la fecha de vencimiento de un proyecto es el 26 de tal mes. Perfecto. Pero las tareas, mejor que no. Sobre todo porque si todo tiene fechas, el nivel de agobio que tú sientes, estás abrumado. Todo tiene fechas, mañana, pasado mañana. Y muchas fechas, por qué no decirlo, son ficticias. Y es que las ponemos para avanzar más rápido, para sentir que nos ponemos un poquito más de presión. Yo te diría que si puedes evitarlo, mejor. Entonces solo vamos a añadir fechas límite a aquellas tareas que tú sabes que si pasa un día específico, puede tener consecuencias. Imagínate que yo quiero pedir un subsidio y tengo que entregar unos papeles. Tú sabes que si pasa ese día concreto, el que sea, ese subsidio simplemente lo pierdo. En cambio, la mayoría de tareas no son tan limitantes como esta. Es que puede pasar el tiempo y a veces tendremos que regestionarla y renegociarla porque una tarea que pensabas hacerla hoy o mañana resulta que ya no es tan importante, no tan urgente y eso nos hace cambiar por completo nuestra planificación. Lo digo porque en el momento que pongas muchas fechas te vas a agobiar. Al principio con una o dos no pasa nada. Pero en el momento que tengas 20 tareas y todas tengan fecha límite, lo que va a ocurrir es que todas las fechas límite serán a muy corto plazo. Así que mejor poner esas fechas solo cuando sea necesario y evitaremos un gran nivel de agobio a la hora de planificar. Así que ya lo sabes. 3 puntos fundamentales a la hora de definir una tarea. Duración, 90 minutos, verbo de acción claro y una fecha solo para aquellas tareas que consideres pueden tener un problema si no se cumplen en la fecha concreta. Ahora bien, vamos a ver esos ejemplos. En base a esto, ¿cómo podemos definirlo bien? Pues mira, como verás ahora, he puesto los ejemplos de antes, pero esta vez en una versión diferente, aprovechando todo lo que hemos comentado antes. Primero lo hemos hecho sencillo, pequeño, lo hemos hecho también con un verbo de acción y por último no he puesto ninguna fecha, porque las fechas en este caso no coinciden con nada que tenga que hacer en un plazo determinado. El primer ejemplo podría ser actualizar datos de los clientes de un producto determinado, un proyecto Y en este caso. Fíjate que la idea de esto es que me dice muy bien qué es lo que tengo que hacer. No tienes que crear esta base de datos, no tienes que actualizar el seguimiento completo, solo quiero que actualices los datos de los clientes. Y además sé qué producto es. Esto facilita muchísimo la delegación, facilita muchísimo que evitamos tiempo en procrastinar, porque al final todo eso procrastinamos. Cuando no tenemos claridad mental, procrastinas. ¿Qué te voy a contar que no sepas o que no hayamos vivido otras veces? El segundo ejemplo podría ser elaborar estructura del guión de un informe, en este caso, un informe comercial. Elaborar estructura del guión nos permite saber muy bien qué es lo que necesito de esa persona. En vez de hacer un informe completo, que esto puede tardar horas, o a veces ni siquiera sabemos cuáles son los puntos, esto me da claridad mental y yo sé que, no, el primer paso que debes hacer es ese borrador donde elaboramos la estructura del guión y entonces, a nivel de saber lo que tengo que hacer, todo se facilita. Es mucho más rápido y fácil de entender. Y el último ejemplo, como estás viendo también, es el de revisar los recursos disponibles en el presupuesto. Cuando uno revisa, sabe que quizá no necesita tanto nivel de concentración o energía, porque es una tarea como más rutinaria, simplemente de fijarnos en algunos detalles. Obviamente ya sabemos que revisar depende de qué, también puede ser complejo, porque revisar depende de qué también exige concentración, así que tendrás que valorarlo tú. Pero dicho esto, el hecho de revisar ya me dice exactamente qué es lo que debo hacer. No tengo que empezar un proyecto, no, tengo que revisar algo que nos va a ayudar a lanzar ese proyecto.
Por ejemplo, revisar los recursos disponibles en el presupuesto de este proyecto. De esta manera tan sencilla, yo ya sé muy bien qué es lo que tengo que hacer y no tengo la sensación de que me están abrumando por todas partes con un proyecto que tiene millones de frentes abiertos. Así que aquí tienes 3 ejemplos utilizando lo que hemos dicho antes, los 3 puntos: duración, verbo y, por último, importante también, no poner fecha a todo. Y así tienes 3 ejemplos que puedes utilizar también en tu propia planificación. Así que ahora, a la hora de definir bien una tarea, emplea también estas características y de esta manera tendrás mucho más claro qué es lo que debes hacer. Lo primero y lo más importante es empezar a configurar ClickUp. Como vamos a hacer por días, lo importante es sobre todo que tengas claro qué vas a hacer hoy. Y como haremos la organización de un día en ClickUp, por ejemplo, escogeremos la posibilidad de empezar con el lunes, aunque esto lo podrías hacer extensible a cualquier día de la semana. La clave para poder organizar esto en formato Kanban y que te aparezcan los días de la semana es modificar los estados. Muchas maneras de poder hacerlo: heredarlo del propio grupo que has creado, del propio equipo, o también tenemos la opción también de poder aquí ir a los 3 puntitos y dentro de los 3 puntitos tenemos la opción de modificar estados. Cuando modificas estados te va a aparecer esto, que es heredar del mismo espacio, del mismo equipo que habías creado, o utilizar estados personalizados. En este caso hemos seleccionado esta opción y cuando aparece aquí, la que salen por defecto las vamos a ir modificando. Incluso si quieres, de forma más estética, puedes cambiar el color. Recuerda también que hay una que es la que siempre va a estar, que es la de completadas, que esta va a aparecer por defecto, aunque después si quieres la puedes cerrar o al menos que no se vea. Y aquí, como estás viendo, también tendríamos algunas posibilidades de añadir más estados. Para hacerlo fácil, le hemos puesto de lunes a viernes, aunque por supuesto podrías añadir también sábado y domingo. Una forma sencilla, muy visual, para poder ver todos los días de la semana, y aquí vamos a empezar a añadir las tareas, tanto las puntuales como las de control, dentro de ClickUp. Cuando hablamos de tareas de control hay gente que las tiene clarísimas, otras personas no tanto. Para facilitarte este tema, me encantaría darte algunos ejemplos que puedes utilizar para encontrar esas tareas de control. Y fíjate que en este caso me he centrado sobre todo en las que son de alta frecuencia, es decir, aquellas que son diarias o 2 veces a la semana o incluso una vez semanal. Todo lo que sea más allá de una semana, recuerda que no irá a nuestra herramienta de planificación, sino que lo pondremos, lo anotaremos en el calendario. Aquí, como estás viendo, tendríamos 2 grandes columnas, los días de la semana que se repite y, como ves aquí, el nombre de la tarea de control. La clave es que vamos a poner aquí todos los días de la semana. Esto lo puedes hacer manualmente, no hace falta ningún Excel o incluso escrito en un papel. Y fíjate que aquí, como estás viendo, puedes ver el tipo de tareas de control, a modo de ejemplo. Y la clave también es que pongas las que tú necesitas, las que realmente son importantes para ti. Aquí, a modo de ejemplo, hemos puesto que el control de calidad lo podríamos hacer los miércoles, que el seguimiento de los proyectos de equipo, por ejemplo, lo podríamos hacer el lunes, que descargar informe de los datos financieros, pues venga, va, lo vamos a hacer el martes. Actualizar base de datos, lo podemos hacer el jueves, y después, si te fijas, este que está repetido tantas veces, que la idea es que todos aquellos que se repitan varios días lo puedes hacer de esta manera, pues fíjate que gestión del software interno del departamento lo haríamos de lunes a viernes, es decir, todos los días de la semana. Por lo tanto, esto nos irá dentro de las tareas de control que vamos a poner en nuestro propio día, es decir, en el día de la herramienta que estés utilizando. Dicho esto, si bajamos un poquito más, hay otros ejemplos y aquí puedes poner los tuyos, repito, o insisto, mejor dicho. Puedes preparar la reunión de los martes del equipo, esto lo podríamos hacer el lunes o el propio martes. Preparar la reunión del jueves con mi supervisor también, puede ser el miércoles. Registro horario, revisar carpetas, como estás viendo aquí, revisar KPIs y hacer todo el tema de la revisión de las tareas delegadas o proyectos delegados en tu caso. Dicho esto nos va a ayudar sobre todo a clarificar cuáles son aquellas tareas de control que están en el ámbito profesional. Pero claro está, también podrías añadir las que son del ámbito personal, porque si incluyes solo lo del profesional, corremos el riesgo de que solo hagamos las que están relacionadas en el ámbito laboral. Pero ¿qué ocurre con aquellas cosas también que quiero mantener el hábito y sobre todo también quiero potenciar? Pues bien, como ves aquí, tenemos un apartado de personal y evidentemente cada uno lo puede hacer a su manera. Y podemos poner estiramientos, escribir a una persona de mi círculo más cercano para que pueda estar atento también a mis notas y sobre todo también actualicemos a esa persona de cómo está, cómo se encuentra. Llamar, escribir a un familiar, meditar, incluso prácticas también de todo tipo, tanto deportivas, de espiritualidad, de ocio, o tanto ocio individual, contigo mismo, u ocio social, con otras personas, o incluso aquí, como ves también, pues el tema de correr, hijos y familia, depende un poco también de tu estructura familiar, e incluso ámbitos como la lectura.
Dicho esto, y estás viendo el ejemplo, esto lo que nos facilita, y para mí esta es la clave, es que todas esas tareas de control están anotadas en un mismo sitio y las pondremos dentro de la herramienta todos los días. Si no lo tenemos en cuenta, lo más normal es olvidarnos por completo. El hecho de disponer un sitio donde anotamos estas tareas nos dará como una cierta garantía de que además del desarrollo profesional, también estás invirtiendo tiempo en tu desarrollo personal. Una vez tengamos claras las definiciones de tareas de control y puntuales, es hora de añadirlas aquí, en ClickUp. Y fíjate que si las pusiéramos todas por separado, las tareas de control, que es lo que veremos ahora, podría ser un poco largo. Y es que si tienes 7 u 8, significa que todos los días vas a empezar con un decalaje de 7 u 8 tareas. Y eso cansa la vista, no sé a ti, pero a mí me genera muchísima frustración y ansiedad. Para poder revertir esta situación y hacer de una manera más visual y sobre todo que no se vean todas, tenemos la opción de hacerlo como desplegable, es decir, con la creación de las subtareas aquí en ClickUp. Para poder hacerlo, la clave sería hacerlo para todos los días. Pero ahora, teniendo en cuenta que nos estamos organizando para un solo día, vamos a elegir el lunes para poder hacerlo. Dicho para ganar un poquito de profundidad, vamos a ir aquí a agregar tarea y dentro del nombre de la tarea le vamos a llamar tareas de control. Como estás viendo, es muy visual porque está en mayúsculas y tiene un par de emojis que reflejan exactamente de qué estamos hablando, es decir, de las tareas recurrentes, aquellas que se repiten, y cuando ya lo tengas, ahora sí, podemos generar esas tareas. Lo que podemos ir ahora mismo es darle clic aquí donde pone tareas de control y entonces te va a aparecer toda la configuración de la tarea. Ya sabes que si vas un poquito más abajo tenemos la opción de añadir las subtareas que justamente son las tareas de control que vamos a añadir aquí. Y voilà, fantástico, ya tendríamos todas las tareas hechas. De hecho, como bien sabes, cada una de estas tareas ahora mismo tendría nomenclatura del lunes, el mismo estado, y yo también puedo cambiarlo a completado siempre que quiera. De esta manera tan sencilla, como ves, podré ver que las tareas están aumentando, que están completándose, 1 a 4, y siempre que quiera podré ver también las completadas. De hecho, aquí lo podemos ver, donde pone mostrar cerrado, tengo la opción de ver esto que fue completado, pero puedo volver a cambiar el estado y que vuelva a aparecer aquí, sin ningún tipo de problema. Dicho esto, ahora voy a poner todas las tareas de control y recuerda que esto deberíamos hacerlo para el resto de la semana. Aquí hay una gran ventaja, hay algo positivo, y es que esto solo hay que hacerlo una única vez. Una vez ya tengas estas tareas de control del lunes, muchas de ellas se van a repetir a lo largo de la semana. Y después lo bueno es que en la siguiente semana sí que serán iguales todos los días, así que solo es una cosa que hay que montar una primera vez. Por último, una última cosa muy rápida que quería comentarte también, si te fijas aquí donde están las tareas de control, tenemos la opción también de ver las subtareas, ahí está, y podemos ver las diferentes tareas que hay que hacer. De esta manera podemos ver el desplegable, aunque te recomendaría que para no ver todas las tareas de control lo tengas comprimido de esta manera. Lo último que quería compartir contigo es que si vas aquí a los 3 puntitos, tengo la opción de duplicar. Y aquí, como ves, a la hora de duplicar, la única cosa que vamos a hacer es donde vamos a ponerla. Entonces, para hacerlo fácil, ahora mismo lo tenemos aquí, en proyectos activos, organízate con ClickUp, pues lo que voy a hacer ahora mismo es duplicarlo. De esta manera, al cabo de unos segundos, ya la tendré aquí en el mismo lunes y la voy a pasar directamente al martes. La clave, como decíamos antes, es que todas las tareas de control las configures para el resto de la semana y así de esta manera cuando ya lo tengas te olvides y cada día tengas los recordatorios para saber qué es lo que tienes que hacer en cada momento. A la hora de organizar tu día hay ciertas cosas que sí deberíamos tener en cuenta. Es que al empezar el día, alguna de las acciones más habituales es revisar la mensajería instantánea y sobre todo, hay que decir, el correo electrónico. No son tareas muy recomendables para empezar, ya que queman tus neuronas, de verdad, porque al final lo que hacen es mandarte muchísimos estímulos que tú no puedes controlar, así que te recomiendo que a la hora de organizar tu día tengas en cuenta esta tríada de tareas que deben aparecer en alguna parte. Después lo podrás organizar como quieras, claro está, pero te voy a dar algunas pautas que creo que podrías utilizar lo antes posible. La primera es que tendremos que empezar con una tarea aceleradora, algo que nos dé un poco de maná mental, y es que igual que cuando hacemos deporte nos gusta calentar, también es bueno calentar nuestro cerebro antes de trabajar. Y aquí la idea es escoger una tarea sencilla, que no sea el correo electrónico, que nos permite ya empezar a enchufarnos y poder activar esa pequeña energía que ya tenemos dentro, pero al principio del día cuesta un poquito de sacar, aunque seas del cronotipo muy matutino. Después, por otro lado, tendríamos las tareas de alta energía, que fíjate que no tiene nada que ver con tu correo electrónico. En realidad las tareas de alta energía son aquellas que requieren concentración y muchas veces tienen que ser cosas que tú has planificado con anterioridad.
A veces lo que hacemos es ir a remolque de otras personas, lo que nos solicitan otras personas, en vez de hacer aquel trabajo que tú sabes que deberías hacer. Este es el segundo punto. Y lo último, igual que hemos hecho aceleración y alta energía, el último punto también es desacelerar. Antes de un descanso, en vez de pasar de alta energía al descanso, te recomiendo que hagas algo sencillo, que aquí sí podría ser revisar alguno de los correos que tienes pendientes o alguna tarea de estas de fácil ejecución que nos permita retomar otra vez la calma y después puedas descansar un poquito. Así es como funciona tu cuerpo. Necesita primero elevarse, alta energía, y por último bajar ese nivel antes de tomar un descanso. Si sigues esta tríada, tendrás la sensación de que no te cansas tanto y ese agotamiento mental que sufrimos todos los días se va a atenuar un poquito más. Muy recomendable que uses esta tríada de tareas con 3 tipos, tal como estás viendo aquí: aceleradoras, tareas de alta energía y por último también desaceleradoras. Cuando ya tengas las tareas de control, claro está que hay otro tipo de tareas que también tienen que estar aquí. Recuerda que unas son las de control repetitivas, las más recurrentes de todas, y por otro lado tendremos las que nosotros planificamos, que son más esporádicas y que van surgiendo. Algunas de ellas incluso son las imprevistas, como veremos después en una siguiente parte del vídeo. Así que ahora, en el mismo lunes, que es el día, recuerda que estamos organizando, voy a añadir algunas de ellas dentro del nombre de la tarea. Por ejemplo, esta que estás viendo aquí sería una de las posibles tareas que yo puedo hacer. Puedo revisar los recursos, bla, 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 bla. Esto que estás viendo aquí a nivel de organización sería una de las tareas que yo voy a añadir. Qué curioso, porque esto que estás viendo aquí sería una forma de ir poniendo las tareas que yo tengo que hacer para tener mucha más información. Ahora voy a añadir algunas más que también deberían estar aquí como tareas puntuales, aunque por supuesto poco a poco iremos cumplimentando las que tenemos que hacer el resto de la semana. Pues fantástico, ahora como estás viendo hemos puesto un total de 3 tareas más, pero sí es verdad que al verse tantas cosas aquí dentro, pues hace que no sea muy visible. Tenemos una opción, por suerte, aquí todo está perfectamente engarzado para que podamos cambiarlo. Vamos a ir a personalizar y dentro de personalizar podemos ver los campos que se muestran. Oye, no quiero ver absolutamente nada. Bueno, el nombre de la tarea obviamente sí, pero podemos quitar eso, la persona asignada, la fecha límite, la prioridad, en fin, todo lo que tú quieras. Y de esta manera fíjate que te quedarán mucho más aquí unidas, ¿no? Como más comprimidas y es mucho más sencillo poder verlo. Si después quieres añadir alguna más, como por ejemplo el responsable, que puede ser útil, también lo podrías hacer. Pero vamos, que ahora mismo ya tendríamos las tareas de control y las tareas puntuales y esto sería la organización del día. Fíjate que de esta manera no puede fallar nada. Tenemos claro nuestras prioridades, evidentemente siempre van a haber distracciones o imprevistos, pero como mínimo las tareas que yo tengo que hacer las tengo claras y puestas en un mismo día, que en este caso sería el lunes, para tener todas mis tareas organizadas dentro de ClickUp. Otra de las cosas que suele suceder en una planificación diaria, como bien sabes que te voy a contar, son las tareas imprevistas. Y aquí vamos a clasificarlas en 2 tipos. Aquellas que, por ejemplo, las tienes que dejar absolutamente aparte porque son importantísimas de hacer, por lo tanto hay que dedicarles tiempo y hay que apartar el resto. Ese tipo de tareas muchas veces ni siquiera te falta anotarlas. Las haces y punto. Las puedes anotar si quieres después, por aquello de saber qué es lo que hiciste durante el día. Pero en realidad sabes que son tan urgentes o tan importantes que hay que dejarlo absolutamente todo de lado, así que no hace falta anotarlas, las haces y punto. ¿Qué pasa? Que a veces hay tareas, que estás haciendo otras cosas, que tú consideras que son más relevantes y que quizá quieres hacerla después. En este caso, si fuera el caso que estuvieras viendo un vídeo, una reunión o una tarea que consideras más relevante, lo que vas a hacer es irte al día en cuestión, que en este caso es el lunes, añadir tarea, como ves aquí, y pondremos la tarea imprevista. De esta manera tan sencilla, no tiene más, vamos a añadir la tarea imprevista y se va a ver aquí. Y tú decides qué haces con ella. Si la completas, no la completas, cómo lo haces. Y después, si no la puedes hacer ese mismo día, pues quizá la pasaríamos el día próximo. De esta manera tan sencilla podrás gestionar todas las tareas imprevistas y tenerlas en un mismo espacio. Y el último punto de todos, como no podía ser de otra manera, es la revisión diaria. Cada día deberíamos invertir al menos 5 minutos en revisar este sistema y garantizar que todo va de manera sostenible. Ya lo sabes, cuando hay un aparato que dejas de revisarlo, es más probable que falle. Lo mismo pasa con cualquier método. Así que vamos a suponer que estamos al final de la jornada, mejor 1 o 2 horas antes, porque si es a ultimísima hora es muy probable que tengas cosas mejores que hacer. 1 o 2 horas antes está bien. Así que antes de terminar el día nos vamos a
fijar en lo siguiente. Primero de todo, de todas las tareas que han ido siendo completadas, pues por ejemplo cualquiera de estas, ¿no? Imagínate que tú ahora mismo completas, perfecto, las seleccionamos, ya sabes que puedes cambiar también su propio estado, en este caso no te aparece porque lo hemos quitado antes, pero yo puedo poner aquí, oye, pues esto está completado, y directamente la pasaría a completar. Y lo mismo podría hacer también con algunas de las subtareas a nivel de tareas de control. Dicho esto, dicho lo cual, una vez hemos completado estas tareas, imagínate que por lo que sea quedan estas dos pendientes: elaborar estructura y actualizar datos. Si yo sé muy bien que la que tengo que hacer el día siguiente debe estar en el martes, pues evidentemente la muevo y la desplazo tal cual estás viendo aquí. Aquí no hay mucho más, ningún misterio. En cambio, ¿qué sucede con actualizar datos que yo no sé muy bien si lo voy a hacer otro día de la semana o no sé muy bien cuándo lo voy a hacer? Claro que podrías ponerlo un día de la semana cualquiera, el miércoles, el jueves, no importa. El problema es que entonces estamos saturando el sistema. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que va a pasar mañana, el día siguiente. Puede haber millones de imprevistos, muchas cosas que sucedan, y evidentemente eso haga que tengas una lista interminable de cosas que no vas a cumplir. No te cuento el nivel de ansiedad y frustración que eso te va a generar. Por eso hemos generado un nuevo estado, que como verás aquí se llama inventario, y dentro del inventario lo que hemos puesto es que esas tareas que no sepas muy bien cuándo las vas a hacer, las pondremos en el inventario. El inventario nos sirve para tener una lista, una madre nodriza, donde vamos anotando aquellas tareas que van llegando y que después nosotros le damos juego y decidimos en qué día de la semana lo vamos a hacer. ¿Pero cuándo lo haremos? En vez de hacerlo durante toda la semana, mi recomendación es que hagas la revisión diaria que comentábamos antes, porque de esta manera sabrás muy bien lo que tienes ese día, lo que está pendiente y lo que puedes hacer el próximo. En realidad no sabemos qué va a pasar en las próximas horas. Imagínate si queremos planificar toda la semana, donde pueden haber muchísimas cosas que van a alterar el ritmo natural de nuestra planificación. Recuerda una última cosa, y es que todos los días deberían quedar a cero. Todos los días deberían quedarte sin tareas, a excepción de las tareas de control. Así, de esta manera, controlamos los días, nos obligamos a tomar una decisión y la sensación también es de claridad mental. Este día está completo, ahora voy a ver qué hago con las siguientes tareas. Pero siempre tomar acción, nunca acumular. De esta manera tan sencilla podrás planificar de forma diaria, haciendo esta revisión diaria que no te va a tomar más de 2-3 minutos, 5 lo sumo, para garantizar la viabilidad de este sistema. Pues ahí está, encantado de compartirlo. Como puedes ver, es una metodología sencilla que puedes aplicar en tu día a día para poder gestionar de manera productiva ClickUp. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo haces tú? Házmelo saber en comentarios, yo te voy a leer encantadísimo, aprendiendo de ti y sobre todo para publicar próximos vídeos. Pero antes de que te vayas del vídeo, dale un buen like, no te cuesta nada y sobre todo llega a otras personas también. Y en segundo lugar, me encantaría que nos viéramos más, así que suscríbete al canal donde hablaremos sobre ClickUp y evidentemente también sobre neuroproductividad. Gracias de verdad por compartir este pedazo de tiempo conmigo. Me encantará verte en próximos vídeos. Te mando un fuerte abrazo. Te me cuidas. Chao.